Bueno, seguimos. Bueno, profe. Tan bueno. Sería bueno si tuvieran un papel y un lápiz a mano y, aunque más no fuera, fueran siguiendo un poquito los pasos de estos primeros ejercicios para que vayan viendo cómo es la mecánica. Les va a ayudar bastante. Ahí vamos. Supongamos que tenemos una viga simplemente apoyada, de longitud L, ¿sí? Con una carga F que está aplicada a una distancia A del apoyo A y a una distancia B del apoyo B. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener en el apoyo A, tenemos un apoyo doble, por ende tenemos A sub I y acá le está faltando A sub X, que no la han puesto porque como la carga es vertical, la reacción horizontal va a ser 0. Pero acuérdense que si es un apoyo doble, tiene que estar la reacción horizontal acá. Tenemos la fuerza F, que está aplicada a una distancia A del apoyo A, y tenemos la reacción en B, que es un apoyo simple, por ende es perpendicular a la base del apoyo, tenemos B. Si sacamos momento respecto del punto B, vamos a tener RA por L menos F por B, nos va a dar que RA vale F por B sobre L. Después sacamos momento respecto de A y decimos que más F por A menos RB por L. Luego RB va a ser F por A sobre L. ¿Sí? Tenemos las dos reacciones, ya las tenemos calculadas. Entonces, vamos a calcular los esfuerzos de corte. Habíamos dicho que el corte era la proyección de la resultante izquierda o la resultante derecha, la proyección perpendicular de todas las fuerzas perpendiculares al eje de la viga. Entonces, si yo tomo, imagínense que yo calculara cuánto vale, me paro en una sección que está infinitesimalmente muy cercana a A, pero a la izquierda de A, ¿sí? ¿Qué fuerzas tengo a la izquierda de A? Ninguna. Entonces, si no tengo ninguna, acá tengo 0. Pero si yo me pongo a una distancia infinitesimalmente muy pequeña a la derecha del punto a la izquierda, ¿qué fuerza me quedó? Me quedó R ahí. ¿Sí? Luego, el corte en A, ¿cuánto va a valer? R ahí, porque es la sumatoria de todas las componentes de las fuerzas activas y reactivas que se encuentran a la izquierda de la sección que yo estoy considerando. ¿Sí? Entonces, en una sección que está pero muy próxima a A, pero a la derecha, ya la reacción RAI me quedó a la izquierda. Luego, el corte vale A, RA. Ahora, fíjense, pongan los puños pegados y ustedes dicen, la sección yo la tomé a la derecha de A. Entonces, la fuerza A, la fuerza de la reacción RA, está aplicada en mi mano izquierda y va hacia arriba, entonces me levanta la mano izquierda con respecto a la de la derecha. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Por ende, el corte va a ser positivo. Ahora analicemos.
en una sección que va desde A hasta un punto, pero muy, muy, muy próximo a D, a la izquierda del punto D, no tengo ninguna otra fuerza, ¿sí? Fíjense, en el diagrama de cuerpo libre no tengo ninguna otra fuerza. Quiere decir de que mi corte, ¿cómo va a ser? Va a ser constante, porque no hay ninguna fuerza que le sume o le reste al valor de RAI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si ahora pasamos a una sección que esté infinitesimalmente próxima a D, pero por la derecha de D, entonces la fuerza F me quedó a la izquierda. Entonces ahora sí la tengo que tener en cuenta. Y entonces mi esfuerzo de corte, ¿a qué va a ser igual? A RAI menos F. Estoy en este punto de acá abajo. ¿Sí? Y fíjense que como F era mayor que A, que RAI, entonces mi corte, que a la izquierda de D era positivo, pasa a ser negativo. Si ahora yo analizo el tramo que hay entre D y B, no tengo hasta una sección infinitesimal. Ojo, yo voy a empezar a decir infinitamente, está mal dicho, porque no es infinitamente, sería muy, muy grande. Cuando yo diga infinitamente, entiendan ustedes que infinitesimalmente más, pero se me hace muy largo decir infinitesimalmente. Si yo me pongo en una sección que está infinitamente próxima a B, pero a la izquierda, el corte va a seguir siendo exactamente el mismo. Y cuando yo pase al otro lado del punto B, la reacción RBI me quedó a la izquierda. Entonces, si hago, me va a quedar RAI positivo menos F más RB. ¿Cuánto tiene que valer esto? ¿Se acuerdan cuando calculamos las reacciones, que cuando terminábamos, qué decíamos? Que la suma de las reacciones verticales tenía que ser igual a la suma de las fuerzas activas. Entonces, RAI más RBI es igual a F. Si ustedes se fijan en la ecuación que hemos escrito, es más RAI menos F más RBI. ¿Cuánto les dio? 0. Quiere decir que este diagrama parte de esta línea de referencia que yo tracé al principio, mi línea de 0, llamémosla así, trazan una línea de referencia, suben, dibujan RAI hacia arriba porque era positivo, ¿sí? La reacción RAI me levantaba mi diagrama, entonces va hacia arriba, va a mantenerse constante hasta que llegue al punto D. Ahí está aplicada la fuerza F que me resta de lo que yo tenía y que por ser mayor me va a pasar a un valor negativo. Y ahí sigue constante, porque no tengo ninguna otra fuerza, hasta que llego al punto B. En el punto B, infinitesimalmente a la derecha de B, que ya no hay nada para este lado, es decir, que tiene que ser 0, nosotros tenemos que sumarle la fuerza B y tiene que llegar a 0. Si este diagrama no me diera cerrado, si esta fuerza no volviera al 0, ¿qué me está queriendo decir? ¿Ah? Que hay un corte. Decir? Que el corte está mal, las reacciones están mal calculadas o el corte está mal calculado, porque el diagrama siempre tiene que darme cerrado. ¿Está claro? ¿Sí o no? Nosotros para graficar esto vamos a tener que tomar una escala de corte. Entonces vamos a poner acá al costado escala de Q igual y vamos a poner, yo siempre lo digo, sí, cuando lo escribo es más fácil que me lo entiendan, alfa kilonewton
de corte, lo voy a representar dividido, pongo dividido 1 centímetro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo tengo magnitudes acá cuando hice el ejercicio y me dio que RA son 10 kilonewton, ¿sí? Entonces digo, bueno, para hacerlo en la escala del papel y demás, digo que mi escala de corte yo voy a poner que 5 kilonewton lo voy a representar en 1 centímetro. Entonces, ¿cuánto vale RA? 10 kilonewton. RAI vale 10 kilonewton. Entonces son 2 centímetros. Y marco desde acá, desde la línea de cero, la línea de referencia, marco 2 centímetros hacia arriba, que es la escala que yo he tomado, donde dije que 5 kilonewton, es decir, alfa, genéricamente, alfa kilonewton, lo representé en 1 centímetro. Si acá supongamos que RA me hubiera dado 1000 kilonewton, entonces tengo que decir, no, un momentito. Si son 1000 kilonewton, tengo que poner una escala mucho más grande. Entonces puedo poner que la escala va a ser que 1000 kilonewton lo voy a representar en 1 centímetro. O que 500 kilonewton lo voy a representar en 1 centímetro. Cosa de que el gráfico me quede lógico dentro de lo que es un gráfico de papel, donde nosotros acá L, supongamos que teníamos una longitud de 6 metros, entonces pusimos 1 metro, 1 centímetro. Entonces, para que el gráfico vaya siendo más o menos lógico. Escala de corte, lo tienen que poner acá al costado del gráfico. Y fíjense que el gráfico está rayado, ¿sí? ¿Y cómo lo rayo? Y lo rayo en la misma dirección que lo mido. Es decir, si yo dije que RAI salía de acá de cero y medía esto, que eran 10 kilonewton, y lo grafiqué en 2 centímetros, quiere decir que si yo bajo acá en la sección S1, el corte en S1, ¿cuánto va a valer? Va a valer desde acá hasta acá. Lo mido, lo multiplico por la escala y digo, son 2 centímetros. Eran 5 kilonewton por centímetro, quiere decir que el corte en esta sección S1 vale 10. Y es lógico, ¿por qué? Porque el corte es constante. Entonces, estos son 10 kilonewton. Entonces, este rayado es en la misma dirección que yo lo mido. ¿Y cómo se mide? Se mide siempre perpendicular a la línea de referencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entiende? Ese silencio. ¿Sí o no? Sí, profe. Más o menos, profe. ¿Cuál fue el más y cuál fue el menos? Dale. Si podría explicar un poquito de vuelta cómo es que se explica o se entiende las rayas esas que están ahí, profe. Que dijo que se tenían que poner en el mismo sentido que se mide. Yo estoy haciendo un gráfico que la idea es que yo pueda, en este caso es muy sencillo, ya vamos a ver otros gráficos enseguida cuando veamos este otro acá, pero la idea es que yo pueda medir sobre el gráfico y saber cuánto vale el esfuerzo que estoy graficando en el punto que yo quiera, ¿sí? Entonces, si yo corto acá, fíjense donde yo estoy bajando una vertical con el cursor, vengo y digo, en este punto, que llamémoslo lo que quieran, ¿no es cierto? Yo bajo y cuando llego al gráfico, trazo y marco ahí, debajo de la sección que yo tomé. Cuando mido entre las dos líneas de referencia, entre la línea de referencia del cero y el gráfico, yo mido ahí, esa distancia que tengo graficada, la multiplico por la escala de corte que habíamos determinado y me va a dar el valor del esfuerzo del corte en esa sección que yo estoy
analizando. Para eso me sirve el gráfico de corte. ¿Sí? Perfecto, perfecto, ahora sí. ¿Se entendió? Entonces, esto, la forma de rayarlo es en la forma que yo mido. Sí, ¿por qué les digo esto? Porque después agarran, lo dibujan bien y después me lo rayan todo muy bonito así inclinado. Hay otros que lo pintan, hay otros que lo sombrean. No, las rayitas estas significan la distancia que yo tengo que medir para saber el esfuerzo que tengo. ¿Sí? Bien. Perfecto, sí, sí. Ahora les pido, yo les dije recién que pusieran un papel al lado con el lápiz, ¿no es cierto? Escriban MA, escriban abajo MD y escriban abajo MB. ¿Sí? Momento en A, momento en D y momento en B. ¿Sí? MA, abajo MD y abajo MB. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar ahora cuánto cuesta, escúchenme a mí, economista ahora. ¿Cuánto vale el momento flector en el punto A, cuánto vale en el punto D y cuánto vale en el punto B? ¿Sí? Vamos al punto A. Y acordémonos de la definición. Decíamos que el momento flector, algebraicamente, lo podíamos calcular sumando todos los momentos flectores que se producían con respecto a la sección que yo estaba buscando de las fuerzas que estaban a la izquierda del punto que estoy considerando. Entonces, yo me paro en A. ¿Qué fuerzas tengo a la izquierda? ¿Qué fuerzas tengo a la izquierda de A? Ninguna, profe. Ninguna. Entonces, ¿cuánto vale el momento? 0. 0. Aparte, tenemos otra cosa, es decir, vale 0 porque no hay fuerzas para... Pero aparte, nosotros acá tenemos un apoyo simple, ¿se acuerdan? Y el apoyo, un apoyo doble, perdón, el apoyo doble. Y el apoyo doble, ¿qué es lo que nos restringía? Nos restringía las traslaciones paralelas al eje Y y las traslaciones paralelas al eje X. Pero acá, este circulito que está acá, es una articulación que me permite el giro de la viga. Si me permite el giro, quiere decir de que este apoyo no tiene capacidad de soportar un momento. Es decir, si yo tuviera un momento ahí, un par que me hace girar a mi viga, automáticamente la articulación giraría. ¿Hasta cuándo? Y hasta que la fuerza que la está provocando se alinee con el vínculo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, en los apoyos simples y en los apoyos dobles, salvo que haya un par aplicado en el apoyo, el momento va a ser 0. En los apoyos simples y en los apoyos dobles que estén en los extremos de las vigas, ya le estoy poniendo muchas condiciones, pero apoyo simple y doble en los extremos de las vigas, los momentos flectores van a ser nulos. ¿Sí? Entonces, donde habían escrito MA, ¿qué van a poner? Igual a 0. ¿Sí? Ahora pongan MX. Entre MA y MD pongan MX. ¿Sí? ¿Lo pusieron?
Bien, mx va a ser el momento en una sección a una distancia x1 del apoyo A. Y vamos a calcular cuánto vale el momento ahí. Entonces digo, si estoy en esta sección, sumatoria del momento de todas las fuerzas que están a la izquierda de la sección, estoy izquierdo. Yo estoy acá donde está el cursor, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí No, o no? sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Ahí. ¿Lo ven ahora? Entonces, sí, perfecto. la sección que está a una distancia x1 del punto A. Luego, el momento mx va a ser igual a ¿qué? A la reacción A sub I por la distancia x1. ¿Y con qué signo? Esto va a ser positivo. Entonces, es positivo. Más mx va a ser igual a más RAI o más A sub I por x1. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a MD. Y fíjense que MD está acá. Y si yo tomo la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas que están a la izquierda de D, ¿no es cierto? A la izquierda de D, ¿qué va a ser? RAI por la distancia A. RAI por A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo analizo esas dos ecuaciones, el valor, la ecuación que me dio el momento m en x y el valor del momento de la ecuación que me dio el valor del momento en md, ¿qué es? ¿La ecuación de qué? Vamos. ¿La ecuación de qué? La ecuación de una recta, por favor. La ecuación de una recta, RA por una distancia X, RA por X. ¿Sí? Entonces, yo podría poner que entre A y D, el momento va a valer RA por X. Si X vale 0, el momento es MA y vale 0. Si X vale A, que estaríamos en el punto D, el momento ¿cuánto vale? RAI por A. Y estoy en este punto. ¿Sí? Y tiene una variación lineal. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Profe, eso sería cómo va variando el momento a medida que nos movemos a lo largo de la viga. Exactamente. Cómo va variando el momento en la medida que nosotros nos vamos moviendo arriba de la viga. Si yo ahora paso, pónganle ahora mx2. Entre md y mb, pónganle mx2. ¿Qué es eso? Es el momento en una sección que está a una distancia x2 de el punto A. ¿Lo ven ahí en la pantalla? ¿Ven en la sección donde estoy? Sí, profe. No. Sí, profe. Bien. Entonces, si yo me paro ahora en esa sección y miro a la izquierda, ¿qué tengo? Tengo RAI, ¿sí? ¿Por qué distancia? Por ¿sí? MARAI por X2. Y menos F por qué distancia, por esta de acá hasta acá. Esta acá que es X2 menos A. Entonces, el momento en la sección S2, que está a una distancia X2 del punto A, va a valer
Los momentos de las fuerzas que tenemos a la izquierda, ¿cuáles son? RAI por X2 menos F por X2 menos A. Y eso me va a dar un punto como este. ¿Sí? Me va a dar este valor que cuando yo lo ponga a una escala me va a dar un punto como ese. Y M en B, volvemos a lo mismo que hablábamos al principio. Yo dije que el momento flector era el momento que me producen todas las fuerzas que están a la izquierda de la sección que yo estoy considerando, ¿sí? O las de la derecha cambiada de signo. ¿Qué fuerzas tengo a la derecha del punto B? ¿Qué fuerzas tengo? Ninguna. Ninguna. Entonces no puedo tener momento en ese punto. Aparte, volvemos a lo mismo, tengo un apoyo simple. El apoyo simple no tiene capacidad de absorber momento. Entonces el momento necesariamente tiene que ser cero. Salvo que tenga acá arriba el ejercicio, lo que nosotros estamos calculando, tenga un par aplicado. Entonces acá yo estoy en cero. Pero volvemos a lo mismo. La ecuación del momento en la sección S2, el MX2 que le dijimos, ¿qué es? ¿La ecuación de qué? De una recta. ¿Sí? De una recta que va a tener su máximo en este punto y en este va a valer, en B va a valer 0. Entonces, nuestro diagrama de momento es esto, que es un triángulo. Y tiene el máximo donde, bajo el punto D. Ahí cambia la pendiente y se nos viene a 0. ¿Sí? Profe, Acá, yo no entiendo. Sí. No entiendo por qué el momento en B vale 0. Porque yo al sumar todas las fuerzas que están a la izquierda no me da 0. ¿Cómo que no te da 0? Calculaste mal las reacciones. Mira, RA, ¿cuánto vale? FB, F por B sobre L. ¿Sí? Si yo lo multiplico por, digo, RA por L, vale acá. ¿Ah? Claro. F por B sobre L por L, ¿qué me queda? FB. ¿Sí? Eso valdría el momento de la RA en este punto. Esto es F. ¿Sí? Sí. ¿Y esta distancia? ¿Cuánto vale? De acá hasta acá. B no B. es. B. Entonces me quedó FB menos, porque este momento era horario y este es antihorario, menos F por B. FB menos FB, ¿cuánto te da? 0. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, analicemos otra cosa que es interesante y en este caso es muy sencillo y es fácil de que ustedes lo vean. Si yo yo dije que me disculpan un segundo, por favor. Disculpen. Si nosotros decíamos que en la sección S2 el momento valía RA por X2,
menos F por X2 menos A. Pero por definición, nosotros decíamos que era igual a ¿qué? Al momento de que producen todas las fuerzas que están a la izquierda o las de la derecha cambiada de signo. Entonces, si yo pongo cuánto vale el mx2 con las fuerzas de la derecha, ¿qué hago? Pongan ustedes al lado de RA por X2 menos F por X2 menos A, pongan igual a. Pongan un signo menos y abran un paréntesis. ¿Por qué ese signo menos y abran un paréntesis? Eso es lo que me está indicando que es fuerza de la derecha. Porque en la definición, ¿qué es lo que dice? O las de la derecha cambiadas de signo. Entonces, para indicar que voy a tomar fuerzas de la derecha, pongo el signo menos y abro un paréntesis. ¿Sí? Y ahora nos paramos acá, en este punto. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo a la derecha solamente la fuerza B. ¿Y qué distancia? Y voy a tener la distancia esta, que es L menos X2. Entonces, dentro del paréntesis, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos paréntesis B por L menos X2. Pero B por L menos X2 es negativo. Entonces me queda menos, abro paréntesis, menos B por L menos X2. Y cierro. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen ahora, ¿qué pusimos? B. B vale F por A sobre L. ¿Sí? Y dijimos L menos X2. Bueno, habría que entrar a poner X2 en función de A y de B y qué sé yo, van a llegar al mismo valor que tienen si se vienen por el otro lado. El momento va a ser igual. Y fíjense que cuando pusimos el menos adelante y después, como B me produce un momento negativo, volvimos a poner el menos, me queda menos por menos más. Y el signo que yo tengo de momento bajo esa sección, como es positivo. Entonces, verificamos lo que dice la definición. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Acá tenemos que también tomar una escala de momento. Entonces, la escala de momento vamos a poner escala de M igual a beta kilonewton por metros dividido 1 centímetro. Entonces, cuando ustedes hayan calculado todo, tengan calculado todos los valores de momento y vayan a graficarlo, se fijan de qué magnitud estamos hablando. Volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de que tenemos 20 kilonewton por metro, el mayor momento que tenemos acá, entonces decimos, bueno, tomemos una escala de 10 kilonewton por metro en 1 centímetro. Entonces en el gráfico esto me va a quedar de 2 centímetros, es una cosa lógica. Si son 3.000 kilonewton metro, y bueno, pongámosle que van a ponerle 1.000 kilonewton metro 1 centímetro, o 1.500 kilonewton metro 1 centímetro, para que esto esté más o menos proporcionado a la escala que tenemos de longitudes. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, acá lo que está hecho en lo que sigue en el coso es cuánto, digamos, lo que vale el corte en A la derecha, vale RA, que es lo que decíamos, el corte en D infinitesimalmente a la izquierda, vale RA, porque es constante,
y el corte en D a la derecha del otro lado va a ser RA menos F, ¿sí? Y el corte en I en B a la izquierda vale menos FA sobre L. Es decir, estamos haciendo lo mismo. Y acá les calcula los momentos. M en A vale 0, M en D vale RA por D, y M en B vale 0. Está bien, esto porque él lo sabía, ustedes no, así que déjenlo como lo habíamos puesto. Bien, vamos ahora a un ejercicio que tenemos con una viga empotrada. ¿Sí? ¿Estamos? ¿La ven la viga empotrada? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Bueno, entonces, esta es la viga, este es el esquema de cálculo que tenemos, este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos el momento de empotramiento MA, A sub X, tenemos A sub I, tenemos la fuerza F1 descompuesta en las componentes X1 y 1 y la fuerza F2 descompuesta en I2, X2. ¿Sí? Si calculamos las reacciones, nos va a quedar que MA vale I1 por X1 más I2 por X2. A sub I va a valer I1 más I2 y A sub X va a valer X1 menos X2. ¿Sí? O al revés, como quieran. En esto acá hay un error, porque si ustedes se fijan, bueno, sí, la pasó al otro lado. Está. Bueno, ahora, a ver si no lo ha... Hagan... A ver, nosotros vamos a calcular el corte y el momento en el punto A, en el punto 1 y en el punto 2, ¿sí? Entonces, empecemos con el corte. Q en A. Escriban. Q en A. Infinitesimalmente o infinitamente próximo al punto A. A la izquierda no tengo nada. Y a la derecha, ¿qué tengo? Más tengo A sub I. ¿Sí? A sub I, fíjense que si yo pongo los puños, A sub I me estaría aplicada sobre mi mano izquierda y me levanta la mano izquierda respecto de la derecha. Entonces, el corte en A infinitesimalmente a la derecha, ¿cuánto vale? Más A sub I. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Mamá. ¿Nadie lo entendió? Profe, ¿se pone positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y lo de cuando estaba a la derecha que se cambiaba el signo, eso es en el momento. ¿O no? No. Vos tenés A sub I, ¿sí? Nosotros tomamos la sección infinitamente a la derecha de A. Es decir, que A sub I me quedó a la izquierda de la sección que yo estoy considerando. ¿Sí? Bien. ¿Está? Entonces, sí. A sub I la tengo aplicada en mi mano izquierda. ¿Sí? Y me levanta mi mano izquierda con respecto a la de la derecha. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, tengo el corte en A va a ser, a la derecha va a ser más A sub I. Fíjense que entre A y 1, infinitesimalmente a la izquierda de 1, no tengo ninguna otra fuerza vertical. Entonces, el corte ahí va a ser constante.
Cuando llego a 1 y paso al otro lado de 1, paso a la derecha de 1, ¿qué voy a tener? Q en 1 a la derecha, pónganle supra, pongan así, miren, para que lo entiendan. Q en 1 y arriba pónganle I de izquierda. Igual a más a sub I. ¿Sí? Ahora pongan abajo Q en 1, pero arriba supra derecha, una D. ¿Qué voy a tener? Voy a tener más a sub I menos I1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí o no? profe, ¿se le llama corte constante cuando hay una sola fuerza o es independiente de la cantidad que haya? No, es que corte constante porque no hay ninguna fuerza que te lo modifique. Entre A y 1 no tenés ninguna fuerza que te modifique el corte que vos tenías en A. Por eso es que en ese tramo va a ser constante. Bien, gracias. ¿Sí? Bien, entonces ahí tuvimos un escalón y ahora entre 1 y 2 va a permanecer constante. Es decir, el corte A sub I menos I1 va a permanecer constante entre 1 y 2. Pongan Q en 2 a la izquierda igual a más A sub I menos I1. Q en 2 a la derecha. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a A sub I menos I1 menos I2. ¿Y eso a qué es igual? Fíjense cuánto valía A sub I. I1 más I2. Quiere decir que A sub I menos I1 menos I2, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, si determinamos una escala de corte, el diagrama de corte para esta viga, para esta estructura, tenemos un empotramiento, tenemos F1, tenemos F2, digamos las componentes verticales de F1 y F2, el diagrama de corte va a ser así: A sub I, constante hasta el punto 1, ahí apenas pasamos 1, restamos F1, permanecemos constante, llegamos al punto 2 y ahí bajamos y llegamos a 0. ¿Estamos en claro? ¿Sí? Sí, Ojo, que lo que yo les estoy diciendo, este es otro ejercicio. Fíjense que este ejercicio tiene un pedazo de viga acá que está descargado. Córtenla ahí y es lo que estamos hablando. ¿Sí? Donde F1 y F2 son las componentes de I1 e I2. ¿Estamos? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Vamos ahora al momento. Escriban MA, M1 y M2. Así abajo. MA le vamos a poner la ecuación, vamos a poner M1 de abajo, le vamos a poner la ecuación y vamos a ver cuánto nos va dando. ¿Cuánto vale el momento en A? MA. Cero. ¿Te parece? No, Fíjate en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenés? menos I1 por X1 menos I2 por X2. No. I1 ¿Qué por tenés? X1. No. Empezá de izquierda a derecha. Fíjate en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenés aplicado en A? Ahí. A subir. Sí. ¿Esa te produce momento? ¿Con respecto a A? No. ¿Qué otra cosa tenés aplicada en A? A sub X. A sub X. ¿Te produce momento? Tampoco. No. Tampoco. ¿Y qué otra cosa tenés aplicada en A? Un momento. M sub A. El momento. MA. Entonces, ¿cuánto vale el momento en A? Vale menos MA.
que es el momento reactivo. Ese par está aplicado en ese punto. Entonces, el momento en ese punto, ¿cuánto vale? Ese momento reactivo, MA. Negativo. Porque es ¿Ubicado antihorario. no? Antihorario, sí. Bien. Cuando lo calculamos, ese era el momento que provocaron I1 e I2 al tratar de hacer girar la viga en sentido horario. Entonces, el apoyo reaccionó con un momento antihorario para mantener la viga quieta y en equilibrio. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, MA es igual a menos el momento reactivo MA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a M1 ahora. ¿Cuánto vale el momento en M1? En el punto 1. Va a valer, miremos qué tenemos a la izquierda. Tenemos MA menos MA y tenemos más RAI o A sub I por la distancia desde A hasta 1, por X1, llamémoslo. Por X1. ¿Sí? Entonces, menos MA más A sub I por X1. Y M2, ¿cuánto va a valer? Va a valer menos MA más A sub I por la distancia L y menos I sub I1, que es la componente vertical de I, por la distancia entre 1 y 2. ¿Y eso cuánto tiene que valer? 0 para que esté en equilibrio. ¿Cuánto? 0. 0. 0. ¿Por qué? Porque a la derecha de 2 ya no tenés nada. Entonces tiene que valer 0. Quiere decir de que nuestro diagrama, tomando una escala de momento, nuestro diagrama va a ser este. En MA tenemos menos el momento en A, el momento de empotramiento. Entonces partimos con esta ordenada. En 1 tenemos menos MA más RAI, que está aplicada en A, por esta distancia. Entonces viene bajando. Y luego, en 2 tenemos menos MA más RAI por la distancia total y menos F1 por la distancia entre 1 y 2. Por eso, fíjense que digamos, la pendiente nos cambia, porque acá la pendiente de esto nos lo daba RA, y acá tenemos RA menos F1, entonces la pendiente, y acá terminamos en 0. ¿Sí? Entonces, volvamos, córtenle esta punta y tienen el diagrama de momento. Acá lo mismo, tienen que determinar una escala de momentos. ¿Sí? ¿Y qué nos faltaría? ¿Qué diagrama nos faltaría? ¿Cuáles eran los 3 esfuerzos internos? Falta el de tracción. El de esfuerzos normales. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo normal, ¿cómo sería? No está dibujado acá, porque no han dibujado los esfuerzos de... No han dibujado los esfuerzos de este ejercicio. Pero fíjense, si yo tomo N en A, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo la fuerza AX aplicada en A. ¿Ah? Entonces, voy a tener, tracemos una línea de referencia. En esa línea de referencia, ¿ven mi cursor o no lo ven? ¿Lo ven? Se ve, profe. Se ve, profe. ¿Sí? Bien, entonces tracemos una línea de referencia. En A
levantamos con una escala de esfuerzo normal, levantamos A sub X, ¿sí? Vamos a estar ahí. De ahí, entre A y 1, no hay ninguna otra fuerza horizontal. Entonces, va a venir constante. Cuando lleguemos a 1, de acuerdo a cómo están dibujadas acá, nos vamos a encontrar con qué fuerza, con la componente horizontal de la fuerza F1, que tiene el mismo sentido de AX. Entonces, tenemos la línea de referencia, subimos con AX, venimos constante, llegamos acá, subimos con X1, porque se suman, son del mismo sentido. Y de ahí seguimos constante hasta llegar al punto 2. Y en el punto 2, si nosotros nos fijamos, vemos que AX es igual a menos X1 más X2, es decir, que X2 es igual a AX más X1. Entonces, tengo la línea de referencia, subí con AX, constante, sumé X1, constante, y cuando llegué a 2, tengo que bajar nuevamente hasta la línea de referencia. ¿Por qué? Porque X2 es igual a X1 más AX. Es decir, que nuestro diagrama es tenemos un salto acá, pega otro salto, otro constante y baja hasta 0. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, acá, si ustedes quieren después hacer este ejercicio, la única diferencia que tiene con el que acabamos de hacer es, la única diferencia que tenemos con el que acabamos de hacer es que tiene un pedazo de viga descargada acá, ¿sí? Y después lo han vuelto a hacer, han hecho otro ejercicio con el empotramiento del otro lado, ¿sí? En el apoyo B. Y tiene 3 cargas, F1, F2 y F3. Entonces, tenemos acá la variación de momento y tenemos acá la variación de corte. En este caso, no hay normal. Eso, si quieren, háganlo. Bueno, vamos a ver ahora. Les doy 5 minutos y ya le pegamos un viajecito hasta terminar. Ya queda poquito. ¿Sí? 5 minutos y seguimos. Bueno, profe.